Contacto con Claudia Salas porque más de 40 edificios colapsaron por este terremoto del cual hablamos en la capital de México. El tipo de suelo, la deficiente norma antisísmica podrían ser parte de las causas y que explican el hecho de que cayeron tantas construcciones. Claudia Salas conversa con un experto para entender, Claudio, este fenómeno, porque llama la atención que en un país que ya había vivido este tipo de fenómenos, bueno, tanto colapso ocurra con un terremoto 7.1. ¿Cómo estás tú? Claro, Rodrigo, y esto se explicaría por dos factores, por un contexto tectónico complicado, pero también por falencias de la construcción. Por eso vamos a conversar con Matías V, que él es profesor acá de Ingeniería Estructural de la Universidad Católica. ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Bueno, desde 1985, después del desastre, se crea este código que regula la construcción para que sea antisísmica. Sin embargo, cerca de 50 construcciones quedaron en el suelo. ¿Es porque no se está cumpliendo con el protocolo? ¿Es porque se trata de edificios más antiguos que eso? Hay dos cosas, como se mencionaba al principio, que podrían estar ocurriendo. Una tiene que ver con el sismo en sí y cuál fue el movimiento. Este sismo ocurre en un lugar tectónico no muy común, digamos, al interior de una placa, ocurre cerca de la ciudad y eso genera, si bien la magnitud no es tan grande, genera un movimiento que podría ser más grande al esperado, digamos, en esa zona para un movimiento de ese tipo. Por lo tanto, ¿cómo fue el movimiento? No están los datos todavía, la red sismológica de México todavía no ha entregado, yo no he visto los reportes del movimiento del suelo en distintos lugares. Ese podría ser un factor, digamos, el primero, que el movimiento fue más grande que el que dicen los códigos de diseño para ciertas estructuras, digamos. ¿Ya? Y por otro lado, ¿podría haber falencia en la construcción? ¿Se podría estar faltando este código? Y por el segundo lado, claro, el segundo lado tiene que ver con la falencia en la construcción. Los edificios que han mostrado no tenemos antecedentes aquí, si es que esos edificios fueron antes o después del nuevo diseño, código de diseño en México, por lo tanto no hay evidencia si, hasta el momento, digamos, si tiene que ver con unas construcciones anteriores o construcciones nuevas que tuvieron cierta deficiencia en la construcción, digamos. Pero ¿qué pasa respecto a Chile? Porque nosotros hemos tenido movimientos telúricos importantes, incluso quizá mayor que el de México, y vemos que no pasa lo mismo, no quedan 50 edificios en el suelo. ¿Es porque el movimiento acá fue distinto? ¿Tal vez en Chile podría haber pasado algo similar? Existen dos cosas. Uno, que el movimiento puede ser diferente. Ahora, el movimiento, no se sabe todavía el movimiento, no están los datos para saber cómo fue el movimiento. El movimiento no siempre se relaciona con la magnitud. Uno puede tener un terremoto de magnitud pequeña, pero un movimiento grande en una zona cercana. Y México tiene un problema de que tiene un suelo que es bastante blando, digamos, y pantanoso, lo que genera amplificaciones y efectos de sitio que pueden ser muy peligrosos. Por lo tanto, eso puede generar un movimiento de las estructuras que puede ser más grande que el que podrían predecir los códigos de diseño, digamos. Y lo otro que se observa es que los edificios que se han caído son edificios que son de pórtico, edificios que son de pilares con vigas, que esos edificios son bastante flexibles, que en Chile hay muy pocos de esos edificios. Matías, tú dices que la tierra es muy arenosa, muy blanda y que eso generaría también que sea más complejo al momento de construirlo, pero me imagino que ese factor también se toma en cuenta cuando se hace este código y se construyen los nuevos edificios, ¿no? Claro, cómo se mueve el suelo en un cierto lugar va a depender de las características tectónicas y del suelo, y en base a cómo se mueve el suelo es necesario hacer un código que permita diseñar los edificios para ese movimiento. Entonces los códigos no son todos iguales en los distintos tipos de suelo y en los distintos lugares del mundo, por lo tanto lo que tiene que hacer cada país, digamos, es poder identificar cómo se mueve el suelo para poder diseñar específicamente para ese movimiento del suelo. Y en ese sentido en Chile por lo menos estamos bien. Les vamos a mostrar parte de lo que tenemos acá para que tú nos expliques, Matías, de qué se trata. Bueno, en Chile hemos estado mejor, digamos, hemos tenido, no sé si la suerte o la mala suerte de tener varios terremotos y con esos varios terremotos hemos ido aprendiendo en el tiempo. El código ha ido cambiando, las normas se han ido modificando en los últimos años, después del terremoto del 85, después del terremoto del 2010, digamos, se han ido modificando y siempre se van aprendiendo nuevas cosas. Sí, aquí estamos en el laboratorio del Departamento de Ingeniería Estructural y lo que ustedes ven ahí al fondo es un gran muro de reacción, es el muro verde con gris que tiene forma en L y que lo usamos nosotros para probar distintos materiales y elementos cuando están sometidos a esfuerzo. Ahí tenemos un gato hidráulico negro que lo que está haciendo es que va a empujar, digamos, a un muro de madera. Eso es un tabique para madera, pensando en construcciones de madera. Y lo que hacemos nosotros acá es probar distintos materiales para poder determinar cómo se comportan, cuál es su resistencia, cuál es su modo de falla, para poder diseñar estructuras sismoresistentes más eficaces. Matías, Rodrigo te va a preguntar desde el estudio. Sí, por supuesto, junto con saludarlo, porque claro, yo creo que acá hay una norma sísmica que por lo general funciona, lo fundamental acá es evitar la pérdida humana, y el terremoto del 2010 nos marcó que, salvo excepciones, resistieron las construcciones de altura. Pero quería preguntarle, Matías, por lo que ocurre en nuestro borde costero. ¿Se está construyendo también con precaución, con esta norma, con también algún tipo de resguardo para la eventualidad de tsunami, o todavía ahí estamos un poco en deuda?
No, en Chile han habido cambios y en general los arquitectos, los ingenieros y las inmobiliarias, digamos, son bastante seguras y todos cumplen las normas. Y después del terremoto del 2010 apareció un proyecto de norma de tsunami, digamos, donde permite identificar cuáles son las fuerzas que tienen distintas edificaciones que están construidas en áreas de tsunami para poder resistir esa fuerza. Claro. Obviamente en áreas que están en zona de inundación tienen mayor vulnerabilidad y ahí hay dos opciones, o construir edificaciones temporales o construir edificaciones muy robustas, digamos, que sale muy caro. Matías, una segunda consulta. Fundamentalmente cuando se habla de una norma sísmica, lo que uno espera es que un edificio de altura en la construcción resista hasta qué grado de un terremoto más o menos. Las normas sísmicas, más que el diseñar para un cierto grado del terremoto, de magnitud 7, magnitud 8, se diseñan para un cierto movimiento del suelo. Y el movimiento del suelo tiene una cierta relación con la magnitud, pero va a depender de la distancia a la cual ocurre el terremoto del lugar. En Chile se diseñan terremotos para una aceleración del suelo de 0,4 G, digamos, esa es la aceleración que se considera del suelo, y los datos que no se tienen es cómo se movió el suelo en Ciudad de México en este terremoto, digamos. ¿Influyen los materiales que se usan para una edificación o finalmente tiene que ver en cómo se arma, por así decirlo? Influye las dos cosas, influye tanto los materiales con cómo se arma, digamos. O sea, el material, hay material como la madera, el acero, digamos, que son bastante flexibles, que son muy buenos sísmicamente, y el hormigón armado, si se coloca armadura suficiente, si se coloca lo que se llama el confinamiento, pueden resistir deformaciones muy grandes sin producir colapso. Muchas gracias, Matías, por esta entrevista. Entonces, deficiencias en la construcción podrían explicar en parte la magnitud del desastre que se ha vivido en México. Todavía falta analizar varios datos que tienen que ver con cómo se produce este movimiento, sus características, para poder, en definitiva, ver qué fue lo que pasó ahí. Claro, y se suma también la deficiencia en la fiscalización. Hay muchos edificios que eran posteriores al año 85, algunos incluso de 10 años y que terminaron colapsados por razones que seguramente están vinculados al mal trabajo preventivo. Claudia, muchas gracias, gracias a Matías, que esté muy bien. Buenas tardes, Rodrigo.